Antes de empezar, recuerda suscribirte, dar like, comentar y compartir esta historia con tus amigos. El viaje comenzó con un peso en el corazón. La razón de nuestro viaje era sombría, el entierro de mi madre. Atravesábamos el país en mi avioneta, una decisión que tomé como piloto experimentado. Pero desde el inicio, un oscuro presentimiento nublaba mis pensamientos. La avioneta cortaba el aire mientras el cielo se oscurecía con nubes amenazantes. Las previsiones meteorológicas habían advertido de lluvias, pero no me inquietaban. Había enfrentado tormentas más feroces en mi carrera como piloto. Sin embargo, esta tormenta era diferente. Cada relámpago parecía llevar consigo una maldición, y el viento parecía un eco siniestro. La tragedia nos alcanzó cuando un rayo, más maligno que los demás, impactó contra el ala de la avioneta. La nave se sacudió violentamente y el estruendo ensordecedor me sumió en la oscuridad. Recuperé la conciencia entre los retumbos de la selva. Mi familia, milagrosamente ilesa, me rodeaba. La avioneta yacía destrozada a pocos metros de nosotros. Mi pierna dolía intensamente y al mirar abajo, vi el clavo que se había incrustado en mi talón. El dolor era insoportable, pero no podía permitir que nos atrapara la selva. Caminamos durante horas, luchando contra la densa vegetación y la lluvia que empapaba cada rincón de nuestra piel. A lo lejos, surgió un pueblo, una promesa de refugio en medio de la pesadilla. Pero este pueblo no era como ningún otro. El pueblo se alzaba en la distancia como una visión de tranquilidad en medio de la selva inhóspita. Nos acercamos, desesperados por encontrar ayuda y un techo que nos protegiera de la tormenta, que no mostraba signos de clemencia. Cuando llegamos a las calles adoquinadas del pueblo, sus habitantes parecían desiertos. Ningún alma paseaba por allí. El silencio era tan denso como la oscuridad que se cernía sobre nosotros. Finalmente, una pareja de ancianos se materializó entre las sombras. Sus rostros arrugados y sus ojos oscuros y profundos nos miraron con una amabilidad que, en ese momento, parecía más inquietante que reconfortante. Ofrecieron ayudarnos y nos llevaron a su hogar. La casa de los ancianos era un refugio en medio de la pesadilla. Nos brindaron una cena que, aunque deliciosa, tenía un sabor extraño que quedó en mi paladar como un misterio sin resolver. Nos acompañaron a nuestras habitaciones, asegurándose de que estuviéramos cómodos. Mi esposa y mis hijos se acomodaron en habitaciones cercanas a la nuestra. Yo, con mi pierna herida, fui conducido a una habitación en el piso superior. Mientras me curaban y vendaban mi pierna, me percaté de sus miradas fugaces y susurros apenas audibles. Al día siguiente, cuando llegó el desayuno, me di cuenta de que mi familia ya no estaba en sus habitaciones. Los ancianos me aseguraron que necesitaban descansar y se ocuparían de ellos. La desconfianza comenzó a crecer en mí, como una sombra que amenazaba con devorarme. Mientras yacía en aquella habitación, una única pregunta atormentaba mi mente. ¿Qué oscuro secreto escondían los habitantes de este pueblo? La mañana siguiente, una extraña sensación de soledad me abrazó. Mi familia no estaba en sus habitaciones y una preocupación incontrolable comenzó a brotar en mi interior. Los ancianos vinieron a mi habitación para traerme el desayuno, pero mis preguntas sobre el paradero de mi familia fueron evitadas con vaguedades y excusas insatisfactorias. Una oleada de desconfianza me inundó. Si esta historia te gusta, recuerda suscribirte, dar like, comentar y compartir esta historia con tus amigos. Decidí investigar por mi cuenta, con dificultad. Arrastrándome por la habitación debido a mi pierna herida, comencé a explorar los alrededores. Entre libros antiguos y muebles desgastados, encontré un estante que ocultaba un objeto macabro, un muñeco de vudú, con un sorprendente parecido a mí. Junto a él, un paquete envuelto en huesos humanos, confirmados por la forma inconfundible de un cráneo humano. El horror se apoderó de mí y comprendí que había algo terriblemente siniestro en la casa de los ancianos. La realidad se desenmascaraba poco a poco ante mis ojos. Los ancianos no eran lo que parecían, y su amabilidad ocultaba una malevolencia que me hacía estremecer. Armado con la evidencia perturbadora del muñeco de vudú y los huesos humanos, decidí descubrir más sobre su retorcido plan y, lo que era más importante, encontrar a mi familia. A medida que investigaba en la casa, encontré un diario oculto que revelaba detalles espeluznantes. Los ancianos, al parecer,
Practicaban rituales oscuros y horribles para obtener poderes sobrenaturales. Planeaban sacrificar a mi familia en un ritual macabro durante la próxima luna llena. Mis pensamientos se llenaron de determinación y desesperación. Sabía que tenía que rescatar a mi familia antes de que fuera demasiado tarde. La noche de luna llena se acercaba rápidamente y el destino de mi esposa e hijos pendía de un hilo. Decidido a enfrentar a los ancianos y poner fin a su oscuridad, me dirigí hacia la iglesia que había observado antes. Allí, presencié un espectáculo aterrador. La iglesia, más parecida a un establo que a un lugar sagrado, estaba llena de personas en un estado de trance, como si estuvieran poseídas. Los ancianos realizaban un ritual, invocando fuerzas oscuras que desafiaban toda explicación lógica. Entre las personas atrapadas en su hechizo, reconocí a mi hijo pequeño, atado y vulnerable. La lucha por la salvación de mi familia estaba a punto de comenzar. Con el corazón lleno de ira y determinación, supe que debía enfrentar a los ancianos y detener este horror. Pero, ¿cómo podría hacerlo y sobrevivir en un lugar donde la magia negra era tan real como el peligro que nos rodeaba? La noche de la luna llena se acercaba, y con ella, el momento en que los ancianos planeaban sacrificar a mi familia en su oscuro ritual. Sabía que no había tiempo que perder. Con un dolor punzante en mi pierna y el corazón latiendo con ferocidad, me preparé para enfrentar a los ancianos y liberar a mi esposa e hijos. Me aseguré de atar bien mi pierna fracturada y, con determinación, arranqué el clavo de mi talón. Cada paso era agonizante, pero sabía que no podía permitir que el dolor me detuviera. Me dirigí a la iglesia, el epicentro de la pesadilla, donde los ancianos llevaban a cabo su ritual abominable. La iglesia estaba iluminada por velas titilantes y el aire cargado de energía malévola. Los ancianos, inmersos en su conjuro, no notaron mi llegada. Mi corazón latía en mi garganta mientras me acercaba sigilosamente a mi familia. Atada y asustada, con movimientos precisos, corté las cuerdas que los mantenían prisioneros. Libres, mi esposa y mis hijos recuperaron la conciencia de su aturdimiento inducido por el hechizo, pero el peligro aún no había pasado. Los ancianos, enfurecidos por mi intrusión, se volvieron hacia nosotros. Una lucha desesperada se desató en la iglesia. Las fuerzas oscuras que habían convocado parecían respaldarlos, pero mi determinación por salvar a mi familia era inquebrantable. En un último acto desesperado, tomé el muñeco de vudú que había encontrado antes y soplé los polvos que había guardado. Los ancianos se quedaron paralizados, como si estuvieran en un sueño profundo. Aprovechando esta oportunidad, desaté a mi hijo y corrimos fuera de la iglesia. La iglesia ardió en llamas detrás de nosotros mientras escapábamos del pueblo maldito. En medio de la oscuridad de la noche, llamamos a las autoridades y pedimos ayuda. Un helicóptero de rescate llegó al amanecer y finalmente estábamos a salvo. El destino del pueblo y la pareja de ancianos permaneció en la incertidumbre. Cuando las autoridades investigaron, encontraron pruebas de rituales oscuros y testimonios perturbadores de las personas que habían sido víctimas de los ancianos. El pueblo, con su oscuro secreto, fue reducido a cenizas, como si la misma tierra rechazara su maldad. Mientras regresábamos a casa, una sensación de alivio se mezclaba con el horror de lo que habíamos vivido. La experiencia había dejado cicatrices profundas en nuestras almas. Reflexionando sobre todo lo ocurrido, me di cuenta que, aunque habíamos sobrevivido, la magia negra que presenciamos era real y siniestra. No podía olvidar las miradas de los ancianos y los horrores que habíamos enfrentado. Esta historia se ha quedado grabada en mi mente como una advertencia de que en lo más profundo de lo desconocido, el mal puede esconderse, esperando el momento adecuado para surgir. La magia negra es real y aquel pueblo maldito es un recordatorio espeluznante de que debemos ser cautelosos con lo que acecha en las sombras. Hemos llegado al final, amigo. Recuerda suscribirte, dar like, comentar y compartir esta historia con tus amigos.